Buenas tardes, compañeros. Entonces vamos a mostrarles el formato para tomar las muestras para el diagnóstico. Lo primero que vamos a tener en cuenta es el depósito en el cual esté ubicado la información. Sé que hay regionales que cuentan con uno, dos o más depósitos, y en el caso, cuando vayamos a elaborarlo en las oficinas o en los archivos de gestión, este debe ser elaborado diligenciando acá que es el depósito de la oficina a la cual pertenezca. Es muy importante que tengan en cuenta cuál es la unidad administrativa que es cada una de sus regionales, ¿de acuerdo? La oficina productora, para el caso de las regionales, sería cada una de las dependencias que existen en cada una de las regionales. También es necesario que tengamos el nombre completo del funcionario responsable del, del archivo, ¿de acuerdo? En cada una de las regionales. Por favor, esta información del encabezado es necesario que lo diligencien en cada uno de los formatos que diligencian y cada formato sea elaborado por cada uno de los depósitos que encuentren en cada una de las regionales. ¿De acuerdo? Listo. La siguiente opción que vamos a diligenciar es aquí, en el campo en el que aparece archivo de gestión y archivo central. Si estamos diligenciando el archivo de gestión, corresponderá con una X, de lo contrario será en el archivo central. Este es el número de la caja que nosotros vamos a hacer el muestreo. Recuerden que se debe elaborar al 5% de la producción documental que se encuentre en todos y cada uno de los archivos, ¿de acuerdo? Seguido del número de la carpeta. Miren, este es un ejemplo en el que así se debe elaborar, ¿sí? Enumeramos aquí en las carpetas y aquí las acetas, en el caso de para el campo de otro, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que tomo es sí y solo sí para los libros que están empastados. Para los paquetes aplicaría para lo que está almacenado, digamos que hecho un montoncito y están amarrados. Por ejemplo, en el caso de nivel central, se encuentran amarrados con cinta falle. Estos serían paquetes, ¿de acuerdo? En el caso de las bolsas, para los casos en los que aplique que la información esté almacenada en bolsas plásticas o también aplica para los sobres de Manila, ¿de acuerdo? Para el caso de las planotecas, cuando tengan almacenado en planotecas, aquí correspondería el número de la planoteca, ¿de acuerdo? Y para el caso de otros sería las acetas, para las acetas y los documentos que están en formatos anillados. ¿Listo? Registro fotográfico. Posterior al proceso van a ser incluidos en un grupo que se llama diagnóstico, en el cual los técnicos que estamos acá encargados del diagnóstico aquí en nivel central vamos a ir tomando la información de esas fotos que ustedes envían de cada uno de los ejemplos del deterioro de la información en cada una de las regionales. Entonces, cuando ustedes toman la foto, aquí marcan con una X haciéndonos referencia a esa foto que tomaron y marcándola, por favor, la imagen, en el pie de imagen, por favor nos escriben regional Casanare, caja tal, carpeta o tomo, paquete, número tal, ¿de acuerdo? No se les olvide esa parte, por favor. Listo. Lo último que tomamos fue el registro fotográfico. De acuerdo. Entonces, ahora vamos a identificar las oficinas productoras. Para este caso nos guiamos con el cargo de quien firma el trámite, teniendo en cuenta la información de cada una de las regionales, pues nos debe coincidir con las oficinas productoras de cada uno, ¿sí? En este caso, cuando tengan dudas de cómo identificar la oficina productora, es posible que nos envíen un videíto al grupo que creó Ricardo para este fin, ¿de acuerdo? Entonces, el objeto es identificar cuál es el cargo de quien firma cada uno de los trámites, ¿de acuerdo? Continuamos con el campo de serie, subserie o asunto. Para la información que es anterior al 2002, pues no hay establecido una tabla de valoración. Por esta razón es necesario que nosotros evaluemos a qué serie o subserie pertenece o el asunto de la información que está contenida en cada una de las unidades documentales, ¿de acuerdo? Con la información posterior al 2002 debemos tener en cuenta la tabla de retención documental. Y el ejercicio que estamos haciendo es que estamos agregando el código que aparece en esa tabla de retención para que este sea, pues aquí como pueden ver, está identificado, ¿sí? Entonces está con la información como la tienen en la tabla de retención, de la forma en la que está nombrado
en las tablas aprobadas, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que se identificó el número del el código que aparece en la tabla de retención, continuado por la denominación de la serie o subserie, ¿de acuerdo? En estos casos conservamos la información como aparece y si es posible, pues entonces la complementamos con la información. Entonces, por ejemplo, en este caso, evaluaciones de seguridad de la información es la serie y tomo 1 y tomo 2 es la forma en la que vienen identificados los ejemplares o las unidades documentales al momento de haber sido transferidas. ¿De acuerdo? ¿Por qué estamos tomando aquí el código? De cierta forma es para ser coherentes con la información que sigue en las siguientes columnas. Entonces, las siguientes columnas nos preguntan, ¿la denominación de la serie corresponde con la denominación de la TRD? Si no tenemos la denominación, pues no tendríamos el código y en este caso le vamos a dar una calificación de no. Si encontramos el código, significaría que pertenece a la denominación y le diríamos que sí. ¿De acuerdo? Las fechas. Para el ejercicio de las fechas siempre vamos a tomar para la fecha inicial la más antigua, para la fecha final la más reciente del expediente, ¿sí? Para las personas que ya tienen un poco más de experiencia, pues podemos identificar si es un documento remisorio. De lo contrario, pues vamos a seguirnos guiando con la fecha más antigua para la fecha inicial, la fecha final la más reciente. En la fecha final estamos teniendo en cuenta emisión, radicados y recibidos. Tengan en cuenta que la información anterior al 2002 pues no existía o establecido un protocolo, un concepto para la radicación, entonces en este caso eran válidas los recibidos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta que en muchos ejemplares la única información que aparece son esos recibidos, entonces nos toca darle validez a esas fechas, ¿de acuerdo? El siguiente caso, los siguientes campos a diligenciar son la asignatura topográfica. Es necesario que establezcan una forma de denominar la asignatura topográfica en cada uno de los depósitos y en cada una de las regionales, para tener un control desde dónde o de qué lugar físico fue tomada la muestra de cada una de los ejemplares que estamos teniendo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el módulo? ¿Cuál es el estante? ¿Y en qué bandeja? Eso depende de cada una de las regionales. Entonces, creería que en este caso es pues conveniente que nos asesoremos de qué forma lo vamos a tomar en cada una de ellas para de esta forma diligenciar el formato acá. ¿Cuál es el objeto? Que si ustedes tomaron la información de una caja específica en la que ya habíamos hecho el muestreo y por algún motivo la caja no permanece en el lugar, tengamos una forma clara de llevar un control de esa información, ¿de acuerdo? La siguiente información que vamos a tener en cuenta está relacionada con la organización del expediente. Para estos campos vamos a tener en cuenta la organización cronológica, la organización en orden numérico o consecutiva y la foliación. Entonces, vamos a hacer una revisión rápida del expediente para evaluar y calificar si está organizado de manera cronológica, es decir, que el primer folio corresponde a la fecha más antigua y el último folio a la fecha más reciente. Si no está de esta forma, la calificación sería mal, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta que numérico hace referencia sí y solo sí a las series que se organizan de manera consecutiva. Un ejemplo de estas serían las resoluciones, ¿de acuerdo? Y hacemos lo mismo. Si está organizado de manera consecutiva desde el primer número del consecutivo hasta el que haya capacidad en la unidad documental, calificamos si está bien o está mal. La siguiente está relacionada con la foliación. Entonces, en este campo vamos a revisar la foliación. Nuevamente, si el primer folio corresponde al número 1 y de manera consecutiva cada uno, entonces la calificación estará en bien, mal, y en el caso de que no esté foliado, entonces sería no, ¿de acuerdo? La siguiente está relacionada con la descripción documental. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es si las cajas cuentan con rótulo normalizado. Tengan en cuenta que rótulo normalizado hace referencia a el rótulo que está aprobado con versiones de la dependencia de planeación, ¿de acuerdo? Igual para las carpetas. Entonces, si tiene el rótulo normalizado, sí o no. Si en el caso de los expedientes compuestos,
si tienen o no una hoja de control o checklist, aparece en alguno de ellos, para la identificación de la información al interior de cada una de las unidades documentales. Si para elaborar el muestreo, la regional les entrega un inventario que coincida de manera eh, total con las unidades documentales en cada una de las unidades de conservación. Entonces en este caso le diríamos si sí o si no. ¿De acuerdo? En la siguiente es la unidad con la cual, el material con el cual está almacenadas cada una de las unidades de conservación. Para este caso, entonces tenemos las carpetas de yute, de propalcote, si están en cartulina o si están en otro medio de almacenaje. Recuerden que las carpetas de yute son esas cafecitas, las de propalcote son blancas, tienen una cobertura, digamos que medio plástica, que pues protege más los documentos. Cartulina para el caso de las unidades que estén en este material y en otros correspondería a los libros y las acetas. Por eso aquí se hace la aclaración si son en acetas o son libros, ¿de acuerdo? Vamos a presentar las diapositivas que hemos enviado al grupo con el objeto de que todos tengan una forma de identificar una imagen de las calificaciones que siguen adelante, ¿sí? Por favor, presten atención. A partir de estas diapositivas se diligencia la otra parte del formato. La información que está relacionada con el almacenaje y el impacto físico, químico y biológico de cada una de las unidades documentales, ¿de acuerdo? Entonces, si en las intervenciones anteriores tiene material metálico, si están con el gancho legajador metálico o tiene ganchos de cocedura, entonces aquí vamos a calificar, ¿sí? Bajo, medio y alto. ¿De qué depende eso? De la cantidad que tenga cada una de las unidades de conservación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener en cuenta para este caso específico, bajo si tiene pocos ganchos, medio o alto. Si está en ganchos legajadores, se debe subir la calificación, ¿de acuerdo? Y si por el contrario no tiene ni un solo gancho legajador y tampoco ganchos clips, entonces en este caso iría en no. En el campo de perforaciones hace referencia a las perforaciones hechas
en intervenciones anteriores por las perforadoras, ¿sí? Y cuando eliminaron o quitaron los materiales abrasivos como ganchos, clips, quedaron marcas muy notorias de cómo se quitó el gancho. Entonces ahí se diría si sí tiene esas perforaciones o no, ¿de acuerdo? El siguiente sería la unión de rasgaduras con papel o con cintas adhesivas. El objetivo de aquí en adelante es ir calificando en bajos, medios y altos relacionado especialmente con el impacto o la pérdida de la información específicamente de cada uno de las unidades o de los ejemplares que vamos a tener en cuenta. Entonces, si tiene documentos rasgados, en qué proporción, bajos, medios o altos, o no tiene ninguna, y si es evidente que esos documentos sufrieron una rasgadura, si se hizo una unión con papel o si por el contrario se utilizó las cintas adhesivas, ¿de acuerdo? En este caso de las cintas adhesivas aplica para las cintas plásticas, ¿de acuerdo? Listo. La siguiente que vamos a tener en cuenta es el deterioro biológico. Entonces, hongos, humedad, roedores, insectos y si alguno de estos cuatro está activo o no, ¿sí? Para las regionales de climas cálidos, por ejemplo, que ya se evidencia el impacto de alguno de estos, entonces en este caso iría activo, sí, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente volvemos a calificar bajo, medio o alto si cada una de las unidades documentales a las cuales les estamos haciendo muestreo se evidencia que aún tienen impacto de este tipo de daños biológicos, ¿sí? Para profundizar, las imágenes de estos están en la presentación que les envié hace un rato al grupo, en el que se pueden ver las imágenes de cada uno de estos y cómo va cada uno calificándose, ¿de acuerdo? Si por el contrario no tiene ninguna de las calificaciones, no hay evidencia, entonces le dejamos en no, ¿de acuerdo? Deterioros químicos, entonces este está relacionado con la oxidación de la tinta y con la oxidación de los soportes. De igual forma vamos a calificar los bajos, medios o altos, o si no tiene ningún tipo de oxidación. Oxidación de la tinta específicamente. Las tintas empiezan, cuando son documentos un poco más antiguos, vamos a encontrar que estas se ven igual a la corrosión corroída, se ve en la imagen más que han ido dañando, por así decirlo, el papel, ¿de acuerdo? Y la oxidación de los soportes está planteada en el ver o identificar qué tanto se han amarillado, por decirlo de alguna forma, los soportes en papel, ¿de acuerdo? El siguiente y el último que tenemos en cuenta es el deterioro físico, que es el que tiene más ítems. Entonces, la suciedad, qué tan sucios están los documentos, si tiene manchas. Para el caso de gestión puede pasar que a veces se encuentran unidades documentales que tienen manchas de comida, entonces ahí vamos a calificarlo. Rasgaduras, si tiene nivel de rasgaduras. Fragmentación, si igual están fragmentados los documentos. Fragmentados quiere decir que hace falta hace falta información en las unidades documentales, que encuentran documentos totalmente fragmentados, divididos en partes y están pues almacenados de esa forma en las unidades documentales, ¿de acuerdo? En este fragmentados quiere decir que la hoja se rompió y de alguna forma tuvo un primer auxilio y están pegadas, ¿sí? En el faltante quiere decir que ya le hace falta información, que ya no, que encontramos la hoja con daños totales y pérdida de la información, ¿de acuerdo? Agregado. En este caso vamos a denotar la información si tiene o no agregados, es decir, si hay hojitas pegadas sobre las hojas del documento, sobre cada uno de los folios. Este también aplica para, por ejemplo, cuando tienen post-it o cuando se pegan
por ejemplo, las consignaciones en una hoja en uno de los folios, ¿sí? La deformación se presenta mucho cuando el documento sufrió un impacto por humedad, y de esa humedad pues se empezó a deformar. También aplica cuando son almacenados en lugares que son muy apretados para ellos y entonces empiezan a torcerse los documentos. Entonces en este caso calificamos qué tan deforme se puede encontrar cada uno de los ejemplares, ¿sí? Los pliegues aplica cuando están también aplica cuando tenemos las hojas, los folios que son extra formato, por así decirlo, y los tenemos doblados y almacenados en carpetas de menor medida. Entonces, se hace necesario que le hagan pliegues para almacenarlos, ¿sí? Y pues cuando ya por mal almacenaje se encuentran doblados cada uno de los folios en cada una de las unidades de conservación, ¿de acuerdo? Decoloración, si la información que se encuentra y las hojas han ido perdiendo el color normal, se empiezan a ver un poco más borrosas. El siguiente que tenemos es fax o documentos ilegibles. Si tiene o no cada una de las unidades documentales documentos ilegibles o si tiene fax, ahí le vamos a decir sí o no. Solubilidad aplica cuando las tintas en especial se han ido distorsionando. ¿Cómo lo explico? Pasa mucho también cuando la información ha sufrido impacto por la humedad, la tinta empieza a deformarse, empieza a esparcirse, por así decirlo, en cada uno de los folios. Entonces vamos a encontrar que la información no está tan, no se ve bien, ¿sí? Que está corrida la información. En los sellos se presenta mucho, ¿de acuerdo? Corrosión de tintas también está relacionado con el daño que tenga la tinta en el momento en el que se va oxidando, se va dañando, ¿de acuerdo? Campo de observaciones. En este campo de observaciones vamos a diligenciar la información específica, muy específica y asuntos con los que queramos hacer claridad con la información que estamos tomando. Para el caso de los planos, en este campo de observaciones es en donde vamos a tomar el tamaño de los planos, es decir, vamos a arrancar en octavo, 2 octavos, medio pliego, pliego, 2 pliegos, 3 pliegos, como ya más o menos podamos irlo calculando, ¿sí? No vamos a tomar medidas inicialmente, pues lo vamos a hacer relacionándolo con los octavos y pliegos de papel que conocemos tradicionalmente, ¿de acuerdo? El último es responsable en este campo, pues para el caso de las regionales que hayan grupos de trabajo, el técnico asigna los grupos de trabajo y de esa forma los nombra. Entonces en el equipo 1, por ejemplo en el caso que estamos viendo, trabajaron los compañeros Lina y Andrés y ellos escriben. En este campo diligencian con equipo de trabajo Lina y Andrés, ¿sí? Para tener un control cada una de las regionales y cuando se devuelva para los ajustes, pues cada uno de los técnicos verifique el ajuste como sea necesario. ¿De acuerdo? Este es el formato de muestreo. Claramente sé que hay dudas y a medida que se va elaborando el proceso van a haber más. Por eso, pues, pueden comunicarse con nosotros en el grupo que está. Nosotros vamos contestando las dudas y les vamos explicando con cada una de ellas. Por favor, no duden en preguntarnos, nosotros les contestamos. Sí les pido el favor que me contesten en el grupo, me hagan las preguntas en el grupo y de esa misma forma los contestamos, porque de esa forma vamos dándole solución a todos y también puede haber colaboración pues por parte de los grupos que ya se les ha presentado la misma dificultad, ¿sí? Entonces a partir de eso pueden irse ayudando a contestar la encuesta del formato. ¿Listo? Muchas gracias compañeros, que estén bien.